Hola, soy Denise Fit y el día de hoy vamos a hablar de alcohol en Fitlosofía. En este episodio vas a conocer qué hace realmente el alcohol en tu cuerpo y en tu cerebro, qué tipo de consumidor eres, qué bebida es la menos dañina y hasta algunos tips de profesionales para curar la famosa cruda o resaca. Quédate. Fitlosofía. Eso que quieres saber, pero no tienes tiempo de leer. Aquí vas a encontrar herramientas prácticas basadas en ciencia para sacarle más provecho a tu cuerpo y a tu vida. El consumo de alcohol es uno de los hábitos más permeados en nuestra sociedad y una de las maneras más comunes que tenemos para socializar. Sin embargo, algunos ya nos hemos dado cuenta de qué puede ser la vida bajándole un poquito este alcohol o de plano sacándolo de nuestra vida. Y este episodio no tiene como objetivo satanizar esa copita que tanto te gusta. Es nada más, como siempre en Fitlosofía, darte la información para que puedas conocerte y tomar las decisiones que te lleven a esa vida que realmente disfrutas y dejes de vivir en modo avión. Y ahora sí, te presento a nuestro invitado de hoy, el experto de expertos, el doctor Hugo González Cantú. El doctor estudió medicina en la UNAM con la especialización en psiquiatría. Desde hace 30 años trabaja en el área de los trastornos por uso de sustancias. Actualmente es profesor del curso de posgrado en manejo de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es jefe de servicios en el Consejo Nacional contra las Adicciones y ha ayudado a miles de personas. Recientemente, doctor, y no sé si estás enterado, pero ha habido una ola de jóvenes celebridades, principalmente en Estados Unidos, que están, no diría obsesionados, pero muy interesados con su salud. Y como parte de esto, han dejado el alcohol de lado y ya no lo consumen. Uno de los, de las personalidades más emblemáticas es un chico que se llama Tom Holland. Y Tom lo entrevistaron y dice que en enero tehuacanero, decimos en México, dejó de tomar alcohol porque se sentía como muy saturado de las fiestas navideñas. Y dice que después de 2 semanas se empezó a sentir muy ansioso y que en todo lo que pensaba todos los días a partir del día que decidió no tomarlo era tomarse esas cervezas. Él es inglés y se echan estas pints que les llaman, y ahí detectó que podía ser que tenía un problema, ¿no? Y entonces deja de tomarlo más tiempo y se da cuenta que sigue esta ansiedad. Y bueno, para no hacer el cuento más largo, llega a 6 meses de no tomar alcohol y entonces dice que nunca se había sentido tan bien como cuando dejó el alcohol. Dormía mejor, sus relaciones personales eran mejor, rendía más en el trabajo, pero sobre todo conectaba y disfrutaba con otras cosas de la vida que ya se le habían olvidado. Y a mí esto me resonó muchísimo. Él es un chavito de 28 años, creo que tiene, pero hace unos años yo hice la misma transición. Yo tenía lo que hoy aprendí con usted, un patrón de consumo perjudicial del alcohol. Y quienes me conocen seguramente dirán, pero si ella se dedica al ejercicio desde hace 23 años y cuido mi salud. Pero la realidad es que el alcohol, como que en esta sociedad lo tenemos en un apartado como especial, ¿no? Como que no, como si no dañara la salud. Así que, doctor, hoy es un privilegio para mí tenerte aquí. Eres un experto de expertos en el tema de alcohol, un estudioso. Me dices que pronto estás por jubilarte. Ya estoy en edad. Y más de 30 años viendo esto. Así que, pues, gracias por tu tiempo y vámonos directo a hablar de este tan común hábito. Sí, pues claro, Denise, muchísimas gracias por invitarme. Y pues bueno, el alcohol, para empezar, es una sustancia química que sí existe en la naturaleza. Cuando se fermentan, por ejemplo, las frutas producen cierto grado de alcohol, y quizá lo interesante fue que la humanidad aprendió cómo a producirlo en grandes cantidades, ¿no? Fermentando pues frutas, cereales, etcétera, etcétera. Y es curioso que ya desde la época de la construcción de las pirámides, que había escritura, pues hay reportes de que había problemas con los trabajadores de las pirámides porque bebían mucha cerveza, que aparte era una forma de pago. Y pues entonces la relación de la humanidad con el alcohol es muy antigua, ¿no? De ahí que sea tan universal. La mayor parte de las culturas integran de alguna manera el consumo de alcohol, lo aceptan, lo toleran, quizás solamente
solamente algunas religiones, la religión islámica, algunas religiones protestantes no lo aceptan, pero es ampliamente utilizado. Es legal en la mayor parte del mundo también, y desde luego en la actualidad pues es uno de los problemas, genera problemas de salud importantes, no es la sustancia más consumida, la sustancia psicoactiva más consumida, más que la cannabis, más que la cocaína, que cualquier otra sustancia, y también por lo tanto es de las sustancias que llevan a más problemas de salud en las personas que lo utilizan, ¿no? Entonces, tú mencionabas el caso de Tom Holland. Yo siempre he dicho, pues dejar de beber es tan bueno como dejar de fumar, ¿no? En ese sentido es muy equiparable, dice la Organización Mundial de la Salud, basada en muchos estudios hechos a largo plazo, es decir, donde sigan a un grupo de personas por 10, 20, 30 años, que dice textual: no hay ningún consumo de alcohol que sea 100% seguro. Y podemos entender que hay como 2 o 3 niveles, ¿no? ¿Qué pasa si yo consumo alcohol en niveles cotidianos, normales, como cuando uno va a comer y acompaña su comida con una copa? 2, cuando vas a reuniones sociales, fiestas, etcétera, cuando ya bebes en grandes cantidades, en momentos precisos. Y 3, cuando ya desarrollas una enfermedad que le llamamos dependencia, que ya implica pues cambios físicos, biológicos, cerebrales, que hacen que esa persona ya requiera pues un tratamiento especial. Que coloquialmente conocemos como adicción, ¿no? O sea, este tercer paso sería lo que en la calle le decimos: tengo una adicción. Exactamente. ¿No? Doctor, dijiste una palabra bien importante. El alcohol es una sustancia. Sí. Creo que de repente lo ubicamos como un alimento. Sí. Pero de lo poco que he estudiado en este tema, parece ser que se procesa de manera distinta, ¿no? Sí. ¿Cómo entra el alcohol a nuestro cuerpo? ¿Cuál es ese claro. proceso, esa metabolización en nuestro sistema? Claro que sí. Mira, Denise, para empezar, la molécula de alcohol es una molécula pequeñísima, hablando químicamente, solo contiene 2 átomos de carbono, 6 hidrógenos y un oxígeno. Esto, hablando molecularmente, es pequeñísimo, y entonces es una molécula que atraviesa fácilmente las membranas biológicas, ¿no? Entonces, normalmente la forma de consumir alcohol es bebiéndolo, pasa al estómago y posteriormente al intestino delgado, donde se da la mayor parte de la absorción. En el intestino delgado, así como cualquier otro alimento, cualquier otra sustancia que ingiramos, agua, leche, etcétera, pues al absorberse pasa a la circulación sanguínea, y a través de la circulación sanguínea pues llega al cerebro, donde va a producir los efectos más conocidos, pero en realidad gracias a la circulación sanguínea llega al hígado, al corazón, a los pulmones, y pues atraviesa todas las membranas, ¿no? La membrana gástrica, la membrana intestinal, la membrana que separa la sangre del cerebro, y otra membrana muy importante que es la membrana placentaria, ¿no? También es una sustancia que, lo digo de inicio, se debe de evitar al 100% durante el embarazo, claro, porque atraviesa esa membrana y llega a los tejidos del producto, del feto, y lo daña, ¿no? El alcohol entonces llega a todo nuestro cuerpo. A todo nuestro cuerpo. Y entiendo, llega de manera rápida, por eso te lo preguntaba. O sea, exactamente. Y eso depende, fíjate, eso es importante. Si tienes el estómago vacío, se absorbe mucho más rápido. Si lo tienes lleno, se absorbe más lento. O sea que el darle cuerpo al vómito tiene un, claro, un sustento científico. Tiene más allá. Hay prácticas, digo, todos las sabemos, de que mejor no como para que se me suba más. Eso lo hacen muchos jóvenes, intencionadamente. Y también muchos adultos lo pueden hacer sin estar conscientes, ¿no? Llego y empiezo a beber y la comida va a ser en 2 horas. Y ya cuando llega la comida, pues ya bebí, ya se absorbió muy rápido. Entonces, una recomendación que yo le hago a las personas que no se quieren intoxicar y que justo quieren aprovechar la parte, digamos, positiva del alcohol, que ahorita hablamos de ella, pues es, oye, come antes, cena antes y hasta después empieza a comer, porque eso altera, ¿no?
También hay diferencias entre hombres y mujeres. Ok. En los hombres, desde el estómago, desde la cámara gástrica, se empieza a metabolizar el alcohol, se empieza a deshacer, digamos. Ok. En las mujeres no pasa eso y pasa más directamente, más completa la dosis al intestino delgado. Y entonces por eso en mujeres a misma dosis de alcohol hay mayor absorción, mayor concentración de alcohol en la sangre, si lo pudiéramos medir, A ver, Doc, que en un hombre. perdón, voy a hacer una pausa aquí para todos los que no somos expertos. Lo que nos estás diciendo es que las mujeres nos intoxicamos más rápido y más fácil que los hombres por un proceso metabólico. Así es, esa es una de las causas, ¿no? Hay varias causas. Uno es el proceso metabólico que hace que se metabolice menos en alcohol que en mujeres que en hombres. Otro es la distribución entre la grasa corporal y los tejidos que no son grasa. Okay. No es diferente en la mujer, donde hay más tejido graso, donde no llega el alcohol, entonces se va a distribuir en menor espacio, vamos a decirlo, en las mujeres que en los hombres. Okay. Y pues esos son factores que hacen que en las mujeres el consumo de alcohol incluso le tengamos que bajar como 2 o 3 copas a lo que consumiría un hombre. El peso también influiría. El peso influye, la edad influye. ¿Cómo influye la edad? Mira, también hay que recalcarlo, en menores de edad, hombres o mujeres, todavía su hígado está en un proceso de maduración. ¿No? Todavía no tiene toda su capacidad metabólica y desde luego el cerebro todavía está en una etapa de desarrollo, ¿no? Entonces si sumas esos dos factores, cuando los jóvenes toman alcohol, no se te metaboliza tan bien, tan rápido, porque el hígado todavía no alcanza ese grado de madurez, y el cerebro se ve mucho más afectado porque también está en desarrollo y además puede empezar a alterar circuitos del cerebro que les llamamos circuitos de recompensa, sí, que no se deberían de tocar, ¿no? Okay. O sea, en realidad no se deberían de tocar en la infancia, en la adolescencia. Fíjate que leyendo un libro de la doctora Lemke, que igual lo conoces, Nación de Dopamina, ella es experta en adicciones también, y hay algo que se me quedó muy grabado de esto que decía. Ella decía que lo que acabas de mencionar, estos circuitos de recompensa y el cerebro no se ha terminado de formar en los adolescentes y que no deberían de estar expuestos a sustancias adictivas, como lo es claramente el alcohol. Claro. Sin embargo, en México, no sé en otros países que nos estén escuchando, hay algo como una tradición muy común, ¿no? Que los papás dicen, mejor que tome conmigo su primera copa a que no. Y casi hay como una práctica de, ven, mija, mijo, siéntese aquí tomamos juntos aunque tengas 15, 14 años, para que cuando salgas al mundo, pues ya sepas qué reacción te hace. Claro. Pero me parece, y esto pues desde una perspectiva muy personal, que esto podría más bien estarlos exponiendo de manera casi forzosa a que probaran el alcohol. ¿Qué opinas tú? ¿A partir de qué edad podría ser más seguro para el ser humano empezar a probar el alcohol? Hablemos específicamente, para pues no tocar estos sistemas de recompensa que ya nos platicarás a futuro, pero que pueden hacernos más propensos tal vez a un comportamiento dependiente. Claro, entonces mira, es un tema médico, ¿no? Totalmente. Okay. Entonces, los niños, adolescentes todavía no tienen esta madurez cerebral. Esta madurez cerebral se alcanza hasta los 25 años. Entonces, muchas personas del medio psiquiátrico, de los que estudiamos la neurobiología, pues diríamos, lo ideal es de que ninguna sustancia psicoactiva se iniciara antes de los 25 años, ¿no? Idealmente hablando neurobiológicamente, ¿no? Sin embargo, a los 18 años ya hay un desarrollo muy amplio, muy completo, donde pues a nivel mundial es la edad legal donde se permite beber, ¿no? Hay países donde es a los 21 años, que a mí me parece mucho más sensato, pero digamos que a los 18 años ya hay una madurez suficiente en diversos sentidos, tanto digamos psicológica como física a nivel cerebral, que permite que una persona pueda beber sin estos riesgos que tendría cuando bebe de niña, de niño, ¿no? Esto lo hemos visto en todos lados. Creo, a mi modo de ver, que como ya hay más información, ya no es una práctica tan común como cuando yo era niño, por ejemplo, pero sigue existiendo, ¿no? Entonces diríamos que a partir de los 18 años, y
de manera breve, estos riesgos de los que hablamos, ¿cuáles son los riesgos que existen cuando un menor de esta edad que mencionas, vamos a poner los 18 para nuestro país, pero idealmente dijimos que serían los 25, ¿cuáles son estos riesgos para los niños y adolescentes que podrían consumir alcohol? Claro, pues mira, el primer riesgo, el más inmediato, el riesgo agudo, es una intoxicación. O sea, como no metabolizan el alcohol, como su cerebro todavía está en desarrollo, los cuadros de intoxicación pueden ser graves, ¿no? O sea, un niño no puede beber la misma cantidad porque puede terminar en un hospital. Entonces, ese es un riesgo agudo. Si esto, digamos, se repitiera a lo largo del tiempo, nos va entonces generando riesgos a mediano y sobre todo a largo plazo, en el sentido de que este sistema cerebral de recompensa se va adaptando, se va modificando y se va, digamos, como preparando entonces para recibir sustancias psicoactivas que son, no son naturales, vamos, en la naturaleza no existe. En nosotros. Nosotros los humanos la inventamos y las usamos y nos enfermamos por ellas. Es decir, en resumen y para la audiencia, nos podría ser más propensos a una adicción. ¿no? Exactamente. O sea, sabemos el consumo en edades tempranas. En edades tempranas. Doctor, ahora, la palabra que utilizaste, intoxicar, que pues es la adecuada, creo que cuando la escuchas así, por lo menos a mí me para los pelos de punta, porque es verdad, eso es lo que hacemos a través de estas sustancias, hablemos del alcohol, nos intoxicamos. Exactamente. ¿Por qué crees tú que es tan común? Hablaste de las pirámides y, o sea, de que siempre ha existido, o por lo menos desde hace muchos años en la humanidad. ¿Por qué crees que al ser humano le gusta intoxicarse? Claro, bueno, y en particular con el alcohol, o sea, el alcohol tiene una capacidad, lo llamamos farmacológicamente hablando, es un depresor del sistema nervioso central. Pero esto es complicado de entender, ¿no? Porque si es depresor no me quedo dormido en primera instancia. Si bebo lo suficiente, sí me voy a quedar dormido. En primera instancia lo que pasa es que el alcohol va a deprimir, a inhibir la zona frontal de nuestro cerebro, esta zona que tenemos detrás de la frente, la corteza frontal, pues que es la corteza que nos permite tomar buenas decisiones, saber que si hay un escalón pues debo de dar un brinquito, voltear a los dos lados a la calle, o sea, eso está ahí. Y es nuestro filtro, ¿no? Entiendo que es como una especie de un también, filtro, ¿no? Digamos, podemos verlo así, nos hace tomar decisiones, etcétera. Entonces, esa zona del cerebro es porque es otro tipo de neuronas, es otro tipo de vascularización, etcétera. Eso es complicado de decir, pero es la primera zona que se deprime, liberando entonces otras zonas del cerebro que normalmente están bajo control de eso, ¿no? Entonces tenemos el caso del que nunca baila y después de unos tragos pues ya baila como si fuera John Travolta, ¿no? Así para los que son de mi edad. Entonces esa desinhibición pues es muy atractiva a nivel social, a nivel recreativo, a nivel nivel gregario como somos los humanos. Para algunos, ¿no, doctor? Porque en mi caso, yo no consumía de manera constante, pero cuando salía, digamos que se me pasaban luego las copitas, ¿no? Y en esta parte que hablamos de la corteza, supongo que era por ahí, yo me volvía más honesta. O sea, como que decía cosas que en el día a día no diría, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera pensaba, o que sí, pero que te animabas a decirla. Y entonces a lo mejor hay unos que bailan y se vuelven más desinhibidos, y hay otros que se toman el suero de la verdad y se meten en muchos problemas, ¿no? Supongo que va relacionado con esto, ¿no? O sea, como que se relaja esta zona del control y salen otras zonas más... se desinhibe ese control y entonces empieza lo que llamamos técnicamente errores de juicio, ¿no? Errores de juicio, y otro que es la labilidad emocional, cuando empiezas a llorar, ponerte contenta, emocional, etcétera. Todo sale. Son esas cosas que para muchas personas en cierto momento pueden parecer atractivas. El problema acá, Denise, es cuánto es demasiado alcohol, ¿no? ¿Cuánto ahora, implica eso? Antes de que pasemos ahí, perdón, hablando de esto, pero entonces, ¿por qué? O sea, al ser humano nos gusta intoxicarnos para sentir esta parte de nosotros que no logramos
vivir de otra manera. ¿Esto es lo que resulta atractivo probablemente? Sí. Mira, yo creo que hay mil maneras de verlo, ¿no? O sea, hay muchas personas que lo pueden hacer por ello, otras porque simplemente les gusta para divertirse, otras porque les gusta el sabor, alguien porque puede decir, sí, me gusta este efecto del alcohol. Hay muchas causas, no todo se lo podemos atribuir a una causa psicológica profunda, ¿no? Okay. Hay causas también contextuales, el medio ambiente, la industria, la publicidad nos lleva a beber, ¿no? Nos lleva a mostrarnos como esto algo muy atractivo, y a nivel sociológico le llamamos el modelo hegemónico de entretenimiento. Es un modelo donde para estar divirtiéndote tienes que estar tomado, echando relajo, olvidándote de todo, y eso lo vemos en los espectaculares, en la publicidad, etcétera, ¿no? Antes de que pasemos a la cantidad, que sí me interesa muchísimo, porque creo que pues de ahí parte todo, que tanto es tantito, ¿no? Exacto. Pero esto que acaba de decir, el consumo hegemónico, que yo le podría resumir como también un poco la presión social. Sí. Cuando decidí, sí tomo, pero ahora lo disfruto con una comida. Es decir, mi consumo es distinto. Ya no es salir un día a la semana y forzosamente tomarme X número hasta ver qué pasa, ¿no? Sí. Y eso me ha hecho disfrutar la relación ahora de manera distinta. Pero hablo en primera persona porque cuando hace ya varios años que decidí hacer la prueba, justo como lo hizo Tom Holland, y decir, ¿qué pasaría si no tomo un mes? ¿Qué pasaría si no tomo 2 meses? Descubrí que mi cuerpo no me lo pedía. Es más, empecé a sentirme mejor, a rendir mejor, porque ahorita hablaremos de la cruda, pero también la fiesta con los años se vuelve menos divertida y la cruda más dolorosa, ¿no? Pero bueno, hablando de eso, entonces descubrí que la presión social era intensa, que si iba a una reunión de trabajo era, no estás tomando, al punto que trabajo o social, con amigos, yo empecé a pedir agua con frutos rojos y hielo para que pareciera un gin, un cóctel, para que entonces la gente pudiera disfrutar su tarde sin esta necesidad de estarme diciendo, pero no estás tomando, pero ¿por qué no estás tomando? Porque si uno deja de comer mayonesa, nadie le pregunta por qué no estás comiendo. He hecho desintoxicaciones, o bueno, no desintoxicaciones, pero limpiezas de azúcar, en donde no consumo postre a lo mejor. Nadie me pregunta nada, la gente no se fija cuántos tacos te echaste. Pero si se te ocurre no tomar, entonces sí ya es un problema de todos, ¿no? Esta presión social es más o menos de lo que estamos hablando, es decir, que lo vemos en todos lados, pero además estas ganas de pertenecer, ¿no? Te hacen más susceptible a consumirlo. Exacto, es cultural, como bien lo dices, tenemos una cultura, vamos a hablar de los latinos, ¿no? Para enfocarnos, también los anglos y muchos, los rusos, desde luego. Sí, que iba a decir los alcohol, rusos. Pero los latinos justamente también es un medio de cohesión social, de brindar, todos brindamos al mismo tiempo y podemos hacerlo 2 o 3 veces a lo largo de una reunión, y entonces el alcohol pues se vuelve como forma de integrarte, ¿no? Si tú no bebes, pues sí hay una preocupación de estás mal, ¿por qué no estás bebiendo? No te quieres acercar a nosotros, tienes miedo de abrirte, como decíamos, desinhibirte, etcétera, etcétera. Entonces eso implica una importante presión social que para muchas personas que tienen justo este patrón de consumo excesivo ocasional, pues muchas veces el trabajo difícil es cómo lidio con la presión social de mis amigos, a veces de la familia, del trabajo, porque pues a veces hay reuniones de trabajo donde hay alcohol, etcétera, ¿no? Entonces, y el miedo. Y no es tan fácil, ¿no? No lo es. Decir que no. El miedo a quedarte solo. Ese fue el primer miedo que experimenté. Yo dije, es que si yo dejo de tomar, me voy a quedar sin amigos y me voy a divorciar. Para mi esposo y para mí era un momento de conexión. Entonces había un miedo de decir, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y tampoco puedo obligar a la otra persona o a todo mi entorno a ir conmigo, ¿no? Y la realidad es que para todos los que nos estén escuchando y les haga clic y digan, yo siento que mi relación no es la más sana o ya no quisiera el mismo consumo, sí hay esta incomodidad, sí hay
llegas a perder relaciones. Sí. Pero en mi entender, estas relaciones eran relaciones que tal vez solo o en su mayoría tenían este punto de encuentro. O sea, nos hablábamos bien cuando estábamos ahí y después estas personas, no todas, tengo muchos amigos que todavía quiero, pero de repente resulta que nada más era una persona que hablaba muy fuerte y me escupía y yo ya entonces en la sobriedad ya no era lo mismo, ¿no? Entonces sí hay este miedo, pero del otro lado del puente descubres muchas otras cosas que son las que nadie te cuenta. Pero bueno, hablemos entonces de cantidad, porque a lo mejor quienes nos están escuchando van a decir, bueno, pero ella tenía un problema que debo decir que nunca lo asumí como un problema ni nadie a mi alrededor, ¿no? Era algo simplemente que me dejó de gustar. Pero ¿cuál es la cantidad adecuada? Bueno, no sé si la palabra sea adecuada. ¿Cuál es la cantidad, Doc? Mejor cuéntanos. A ver, se ha estudiado, públicamente se reconoce. La Organización Mundial de la Salud establece algo que se le llama consumo de bajo riesgo o no riesgoso de alcohol. Y es, por lo menos en parámetros que han cambiado, pero hasta hace poco tiempo decía así: 1 trago por hora, 2 tragos por día, máximo 10 tragos a la semana en hombres, 8 en mujeres y por lo menos 2 días sin beber nada, ¿no? Eso, así tal como lo dije, la OMS dijo en algún momento, y dijo en algún momento porque ahora ya la cantidad bajó a 6, ¿no? De acuerdo a diversos estudios, todavía beber 6 tragos a la semana te lleva a riesgos, y en ese sentido, Denise, te quiero decir 2 tipos de riesgos. Hemos hablado mucho de los riesgos a cortísimo plazo, los riesgos agudos de la intoxicación, ahorita hablamos de ello. Pero el alcohol a largo plazo, y es donde dice la Organización Mundial de la Salud justo esto, es si tú bebes a lo largo de cierta cantidad de años, depende de muchos factores genéticos, si eres hombre, si eres mujer, tu edad, etcétera. Si bebes muchos años, esto te va a llevar a más riesgos de problemas cardiovasculares, como por ejemplo presión arterial alta. Te va a llevar a problemas de neoplasias, cánceres en diversas partes del trayecto gastrointestinal. Te va a llevar a problemas hepáticos, desde luego, y se asocia, por ejemplo, a nivel psiquiátrico con problemas de depresión, de ansiedad, de sueño, ¿no? Y eso es hablando a cantidades que no te llevarían a tener problemas con tus vecinos, sociales, con tu pareja, sociales. De ahí que lo que decimos ahora, médicamente hablando, es de que no hay ninguna cantidad de alcohol segura, porque a largo plazo te puede llevar a una serie de condiciones, ¿no? Pero volvamos a los problemas a corto plazo, que yo creo que para el público es lo que más le interesa también, yo creo, ¿no? que los dos, doctor, los porque hace poco escuchaba al doctor Huberman, que lo seguimos y es parte como fundamental de este podcast, y entrevistaba también a otro experto como tú en adicciones, y hablaban de este consumo crónico. Sí. Y los efectos que puede tener. Y justo decían lo que acabas de decir, es que no hay consumo seguro. O sea, quieres estar seguro. Y tocaban un punto importante que era la inflamación del cuerpo, ¿no? Sabemos hoy que muchas enfermedades, como el cáncer, que creo que a muchos nos asusta la simple palabra, pueden ser producto de una inflamación. Claro. Y el alcohol en tu cuerpo de manera constante, pues está inflamándote, ¿no? O sea, como que podemos como ponerle betún a la idea. Pero lo que es, ¿no? Exacto, es como si dijéramos, a ver, solo fumo 2 cigarros al día durante 20 años, no me va a pasar nada, ¿no? Ah, no, claro, tienes más riesgo de bronquitis, de un cáncer, de problemas de la presión. Lo mismo pasa con el alcohol. Entonces, ¿esto qué implica? ¿Qué implicaciones tiene? Entonces, que no hay que ver el alcohol como algo tan inocuo, como que no pasa nada con él, aunque me cuide. Como bien dices, hay toda una tendencia ahora, hay estos retos de un mes sobrio, también no sé si lo has visto por ahí en redes, y que la mayor parte de la gente dice, oye, después de un mes de no beber nada, aunque no tengas problemas de alcohol, simplemente como salud, como desintoxicarte, pues la mayor parte de la gente se siente mejor. El alcohol, hablábamos, como atraviesa todas las membranas, llega a todo el organismo, pues sí produce
procesos oxidativos, produce esta inflamación como dices, de todos los órganos, y entonces pues no me siento tan bien, ¿no? Eso solamente dejando de beber se puede percibir. Y es ¿no? impresionante cuando lo haces. Sí. O sea, como dices, no necesitas tener un problema, pero cuando te das la oportunidad de este mes, estos 20 y tantos días que son la mayoría de los retos, ¿cómo te sientes de bien? Porque tu cuerpo empieza a operar como debería, porque te desinflamas. Es de verdad, vamos. Pero entonces, digamos que 6 bebidas todavía podríamos a la semana. A la semana. Sí, a la semana. Aquí alguien va a decir, mira, yo escuché que 6 y que con 6 estoy seguro. Eso. Muy puntualmente, ¿no? Oye, ¿cómo han cambiado las cosas, no? Porque hace algún tiempo se hablaba de los beneficios del alcohol, ¿no? Claro. Que si el resveratrol, que si la piel, que si la longevidad, que si... Y se le ponían muchísimos atributos al alcohol que lejos de ponerlo como una sustancia con todo lo que nos has explicado, tenía muchos beneficios. Y entonces todos hemos oído la historia de mi tía vivió 103 años y parece que es la misma tía, ¿no? Porque se echaba su copita de tequila todos los días. En el 2018, el New York Times pues, publica un montón de estudios que habían dicho pues, que tenían todo esto, ¿no? Que eran como los beneficios del alcohol y por qué tomar 1 o 2 copas todos los días, etcétera. Y bueno, pues publican que estos estudios en gran medida habían sido fondeados por la industria ¿de quién creen? Del alcohol. Claro. Y entonces, pues eso yo creo que a muchos nos deja con con una idea de, vamos, siempre el capitalismo ahí involucrado, pero ese ya será otra historia. Pero entonces, doctor, ¿qué podrías recomendar tú, sabiendo dónde estamos parados, que es parte de esta socialización, pero para mantenernos de la mejor manera seguros? ¿Cuál sería tu recomendación? Claro, pues mira, a ver, vamos a hablar entonces de adultos, específicamente, ¿no? Y vamos a hablar primero quisiera tocar el tema de la intoxicación, que lo hemos dejado. Este es quizá el principal problema a corto plazo, porque lleva accidentes, riñas, problemas de violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Correcto. ¿No? Entonces, y es lo más común, ¿no? Como decíamos, el llamado alcoholismo, que es un término muy antiguo, preferimos usar dependencia al alcohol. En realidad, las estadísticas dicen que solamente el 6% de las personas que beben llegan a ese estado, ¿no? 10% mujeres, hombres, 2% mujeres, ¿no? Hay una gran diferencia. Pero vamos a hablar entonces de todos los demás, de los que beben socialmente, etc. Entonces, el alcohol, como decía la Organización Mundial de la Salud, hay que beber un trago por hora, porque el hígado tiene solo una capacidad metabólica como para un trago por hora. ¿Sí? Y ahí empezamos a enlazar. ¿Por qué un trago por hora? Porque lo dijo mi mamá, lo dijo el doctor. No, porque tu hígado solamente lo puede eliminar en 1 hora, ¿no? Para no llegar a niveles tóxicos legalmente, por ejemplo, los que ya no podrías manejar, también tenemos una medida. Esta es una medida estadística, una medida legal. Le llamamos justo consumo excesivo de alcohol. En hombres se llama consumo excesivo de alcohol por ocasión 5 tragos en un día, en una tarde, en una ocasión, y 4 tragos o más en una mujer. Ya decíamos por qué es la diferencia. Estás escuchando Fitosofía. Regresamos en un momento. Fit, un sistema enfocado en resultados, para gente con muchas ganas, pero poco tiempo. En Fit nos enfocamos en la creación de tus hábitos. Por eso personalizamos tu plan de entrenamiento y el de nutrición también. Nuestra especialidad, planes de entrenamiento de 20 minutos. De manera virtual para que lo hagas desde tu cama, desde tu oficina. Miles de fitters coinciden. Cuando formas parte de esta tribu, te acompañamos de la mano hasta que logres tu objetivo y resolvemos tus dudas. ¿No me crees? Te regalo 7 días de prueba. O sea, voy a hacer mi resumen. O sea que si tú te echas, eres señor, hombre, 5 traguitos saliste, ya estamos en consumo excesivo. Aunque sea algo, yo voy a decir, yo cuando salía con mis amigos, 5 es la media.
O sea, Sí. no sé, a lo mejor hay gente que está diciendo, ay, pues ¿con quién te juntas? O te juntabas. Pero la realidad es que 4 para mujeres, 4 en una tarde, Claro. te sentaste a comer y te echaste 4. Pero entonces estamos hablando que eso ya podría estar en consumo. Claro, Sí. excesivo. Esto, si tuviéramos un alcoholímetro, ya tendrías seguramente niveles de alcohol que ya no te permitirían conducir en la mayor parte del mundo, ¿no? O sea, Eso es lo más importante. ese es un nivel que se ha estudiado mucho, porque ese nivel ya tus reflejos no son tan buenos, tus decisiones no son tan buenas, empiezas a tener estos errores de juicio, hasta la habilidad emocional, ¿no? Entonces, cuando ya llegas a 5, ya es mucho más difícil controlar el alcohol. Y yo siempre digo, el primer error de juicio es, pues me tomo la sexta. O sea, la sexta es la podrida. Y Es luego el la principio séptima, de la podrida, ¿verdad? y Como le luego llaman. la octava, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente llega a un lugar, me empiezo a beber, y en una hora ya me bebí 3 tragos, 3 shots, vamos a imaginarnos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ya estoy semi-intoxicado, en la siguiente hora ya me tomo el cuarto. Como fue muy rápido, ahí también debemos de tomar en cuenta la velocidad. Decíamos que la velocidad correcta es 1 trago por hora, ya que estoy poniendo un ejemplo de alguien que llegó, se echó 3 shots en una hora. Eso implica que se absorba más rápido el alcohol, que no lo pueda eliminar el hígado, se empieza a acumular, y entonces esta persona en 2 horas ya tomó 4, ya está en el borde de la intoxicación y ya empieza a tener como esta desinhibición, ya bebo, entonces empiezo a beber más rápido, y en 3 horas ya lo perdimos, como decimos popularmente, ¿no? Y lo que esta persona quería hacer era divertirse y pasársela bien, ¿no? Entonces, en el trabajo clínico yo siempre hablo con muchas personas que tienen este consumo de alcohol, normalmente derivado de beber muy rápido, grandes cantidades, ¿no? Entonces digo, es que me quiero divertir, quiero socializar. Es válido, va, socialmente hablando, es reconocida esa posibilidad, pero si quieres realmente divertirte, bailar, hablar y recordar todo lo que dijiste, mantente en este nivel, ¿no? Cuando lo haces ya de una manera consistente, te das cuenta que sí, o sea, que realmente siempre, claro, es lo que necesitas. Ese es el segundo miedo, Sí. perdón, doctor, que la gente tiene. Ya no me voy a divertir, me voy a volver de hueva, ¿no? Sí. Y la realidad es que no sucede así. Sí. Es increíble que tenemos esta capacidad, ¿no? Ahora acabas de hablar de algo importante, y para ir medio cerrando, hablaste de recordar la noche. Los blackouts, o olvidar por completo, yo creo que es una de las sensaciones más feas, ¿no? Claro. No saber dónde estuviste, cómo llegaste, Claro. además de peligrosísimo, y bueno, y en mujeres ya ni hablemos, ¿no? Así En es. países como el nuestro. ¿Qué sucede en el cerebro? Así facilito para que Claro. lo entendamos. ¿Qué pasa en el cerebro? ¿Por qué se nos olvidan? ¿Por qué son estos blackouts? Sí, pues mira, justo cuando va aumentando esta dosis de alcohol, va teniendo un efecto como más masivo en el cerebro, ¿no? Ya empieza a no solo alterar la zona frontal, sino otras zonas del cerebro. Empieza a alterar una parte de nuestro cerebro, que es el hipocampo, que tiene pues una función de registrar lo que vemos, almacenarlo, encodificar la información y convertirlo en una memoria, ¿no? Es complejo cómo se hace una memoria. Ahí actúa el alcohol justo en una parte que le llamaríamos la codificación. Puedo estar bailando, hablando contigo, haciendo negocios, etcétera, cosa que pasa mucho cuando estás ya muy intoxicado, pero tu cerebro no pasa de ese nivel de primera imagen, y justo por el efecto del alcohol sobre cierta transmisión que se llama NMDA, ¿Sí? un neurotransmisor, ya no se codifica, ya no se registra, ya no pasa como al libro por usar... ¿Es porque está inflamado o no no? necesariamente, está alterado el sistema de codificación, Ok. vamos a decirlo así. Entonces yo puedo hablar, hacer muchas cosas como manejar inclusive, pero el cerebro no pasa esa imagen al archivo. Ok. Vamos a usar Me la gusta, palabra me archivo encanta. como memoria, ¿no? Entonces normalmente sí. ¿Qué hacemos? En la noche, ayer saludé a tal persona, etcétera. Quiere decir
que de la primera impresión, cuando le di la mano, mi cerebro lo registra y gracias al hipocampo lo manda a ciertos archivos para recuperar esa información a corto plazo, hoy, mañana, pasado, ¿no? Hablaste de la corteza, del hipocampo, del cerebro en general y de esta, no voy a decir inflamación porque ya vi que no es correcto, pero de todo lo que está sucediendo. Me hace pensar que si este daño es constante, podría traer un daño a largo plazo. Es decir, pensándolo yo en el ejercicio, si haces una sentadilla mal hecha todo el tiempo, sé que a corto plazo te va a doler, pero a largo plazo va a haber un daño que puede ser crónico o severo. Claro. ¿Sucede esto en el cerebro? Sí, o sea, mira, si lo hago constante. Sí, y hay como todo, diversos niveles, ¿no? Hay una enfermedad clásica que se llama amnesia de Wernicke-Korsakoff. Es una amnesia persistente, incurable, en personas que tienen un consumo fuerte y crónico de alcohol. Ese sería como el caso extremo, en donde aparte se suma menos nutrición deficiente, menos vitaminas, etcétera, ¿no? Pero a niveles no tan excesivos, sí nos altera en general el funcionamiento cerebral, alteraciones de la memoria, tensión, concentración, estado de ánimo, que pues debemos entender que todo eso está regulado por neuronas, por sustancias químicas, y que cuando llega una sustancia química es como una bola de billar, va a mover toda esta mesa, todas estas relaciones, y entonces hace que, por ejemplo, algo que vemos mucho los psiquiatras es la relación de consumo de alcohol, sobre todo cuando es excesivo, con depresión, ¿no? Empieza a deprimirte porque es un depresor del sistema nervioso central, porque empieza a alterar entonces la función de la serotonina y de la dopamina y de varios sistemas cerebrales. Y por eso es... te digo, leyendo este libro y tratando de entenderlo, entiendo que se hace un pico de esta dopamina, ¿no? Con el alcohol. Exacto. Pero que a todo pico le viene un bajón. Y creo que en la cruda algunos podrán identificarse con esta tristeza o miedos. Exacto, ahí se manifiesta más. Desolación, que por eso muchos dicen, no, espérate, mejor vuelvo a tomar. Porque esto se está... Y ahí podría ser que te vuelves a enganchar, ¿no? Claro. O sea, que a algunas personas les pasa. Y mira, ahí lo sabemos, hay muchos estudios, hay, por ejemplo, diferencias entre hombres y mujeres, ya hablando de consumos problemáticos. En las mujeres se ha relacionado mucho el consumo de alcohol problemático con estados depresivos, con el famoso alcoholismo de buró, ¿no? Bebo sola en mi casa, mientras todo el mundo está en la calle, etcétera, ¿no? En los hombres se da más este consumo como social, hacia afuera, en grupos, gregario, y esto pues también nos habla de estas causas, ¿no? Y también de las consecuencias. Entonces en los hombres hay muchas consecuencias sociales, laborales, manejar, y en las mujeres son consecuencias muchas veces rechazo de la familia, estigma social, porque una mujer alcohólica es mucho más mal vista que el hombre que tiene problemas de alcohol. Entonces, incluso a nivel de quienes acuden a atención, hay una gran déficit de atención hacia las mujeres, no van porque tienen pena, ¿no? Entonces también aprovechemos aquí pues para hablar de que cuando una mujer siente que tiene problemas de consumo de alcohol, pues sí hay que pedir ayuda. Digo, hay un estigma, hay mucha parte social, pero yo creo que desde los profesionales de la salud pues entendemos esa problemática. Me encanta esto que acabas de decir, porque aunque las mujeres tendemos estadísticamente a poder expresar mejor nuestras emociones porque se nos es más permitido también socialmente, y sabemos que los suicidios probablemente afectan más a los hombres, pero esto que acabas de decir es importantísimo porque es verdad. Una mujer alcoholizada, ya olvídate con un problema de dependencia, una mujer alcoholizada es mucho más juzgada, y entonces encontramos estos disfraces, ¿no? Para cada uno. He oído hombres que dicen, bueno, pero yo tomo con los cuates y tomo en el fútbol, y bueno, se te va. Y las mujeres entonces, por el contrario, dicen, no, es que yo ni siquiera necesito salir, me echo en mi casa mis copitas en la tranquilidad. Y lo que nos estás diciendo es probablemente ese es el origen del problema y las consecuencias, y que si alguien, y me encanta lo que dices de las mujeres, nos está escuchando, que no te acostumbres a vivir con un problema, sino que puedas acercarte, por más duro y estigmatizado que sea, a buscar ayuda. Y entonces, esto me lleva a la penúltima pregunta.
dijiste que el 6% de la población tiene dependencia al alcohol o lo que conoceríamos en generaciones como la mía, alcoholismo, ¿no? Así es. El resto podemos tener este consumo problemático, le voy a decir. ¿Cómo sé que estoy teniendo un problema con el alcohol? ¿Cómo puedo empezar a detectarlo en una sociedad donde parecería normal, incluso festejado, ¿no? El alma de la fiesta siempre es muy borracho. Nunca has visto un alma de la fiesta que se vaya a las 10 y que a las 5 tenga que correr un maratón, ¿no? O sea, es una persona borracha. Sí, mira, pues las personas en general en esta trayectoria empiezan a tener primero pues señalamientos por la familia, los más cercanos. Oye, ayer te pusiste un poco irritable o repetitivo o se te olvidó lo que dijimos ayer, etcétera. Entonces yo creo que son como círculos concéntricos, ¿no? Entonces el problema inicialmente es con las personas más cercanas a ti, luego se abre pues al trabajo, con ausentismo, con llegar todavía quizá a veces con aliento alcohólico, y se va abriendo hasta pues afectar a la sociedad, ¿no? Cuando tú tienes un accidente, cuando tienes quizá una riña callejera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero las señales, hay mucha tolerancia en hombres más que en mujeres. Entonces, como dices, se puso borracho, etcétera, pero oye, en la fiesta anterior le pasó lo mismo, y en la anterior lo mismo, y en la anterior lo mismo. Pues esta persona que sufre, yo lo veo con mis pacientes, ¿no? Sus amigos lo empiezan a no invitar a las fiestas, la familia ya no quiere ir con él a la reunión. Claro. Le están cuidando, oye, ya no bebas tanto. Sirve el agua al amigo. Una barrera. ¿Y el funcional? La funcional, o sea, el que dice, mira, yo trabajo, tengo una familia, en realidad, pero empiezo a detectar que tal vez no podría operar sin este alcohol, ¿no? O sea, si no me echo mis 2, 3 copitas, como que siento que no opero. Claro. Y a lo mejor es difícil porque nadie más te lo va a decir. Y además conocemos muchas personas que son muy buenas en cubriendo estas situaciones. O sea, eres el más productivo y eres el más todo pero tienes este problema. Incluso, fíjate, eso que dices es interesante. Las personas que llegan a atención muchas veces es porque tuvieron una fiesta en donde se pelearon, chocaron, etcétera. Llegaron al torito. Pero también es cierto que los que tienen dependencia al alcohol a veces se tardan más porque ya lo tienen como integrado a su vida, entonces van bebiendo a lo largo del día. No se les nota en cuanto a que se caigan, se pongan a hablar. Quizá uno se acerca a estas personas, puede notar cierto aliento ahí, y es muy común que estén con chicles, echándose perfume, etcétera, ¿no? Pero funcionan porque hay una especie de tolerancia cerebral a los efectos del alcohol, ¿no? Esto implica que si yo bebo diario, por ejemplo, voy a decir algo que es real, hay personas que lo hacen 10 tragos diarios, ¿no? Empiezo como a media mañana, mediodía, tarde, noche, ya para la noche, pues ya si le tomara el alcoholímetro estaría bastante alcoholizado, pero todo el día funcionó, tomó llamadas, etcétera. Pero esta persona, si le dices, deja 2 días sin beber, no va a poder, porque va a empezar a tener ansiedad, depresión. Estoy hablando quizá de un caso más extremo, ¿no? Alguien que bebe tanto por mucho tiempo. ¿Y qué hace? Pues vuelve a beber y vuelve a mi funcionamiento. Entonces, en estas personas quizá sí haya algún señalamiento, ya llegaste a beber alcohol, etcétera. Pero ahí, por ejemplo, yo siempre también les digo, y les encargo a mis pacientes de entrada, a ver, vamos a hacer un laboratorio, vamos a analizar tus medidas, tus perfiles hepáticos, y la glucosa no está elevada. Muchos pacientes ya, digamos, no tan grandes, de 40 años, pues ya traen la presión alta con 2 o 3 medicamentos para bajarla. Entonces le digo, esa presión alta que traes, si tú bebes alcohol, va a estar así y va a ir aumentando. Entonces, cuando la gente entiende eso como un problema de salud, pues le bajo quizá, no a 0, pero a estos niveles que te decía, que marca la OMS, y la presión bajan de peso, etcétera. Entonces también hay una respuesta rápida del organismo cuando se hacen cambios. 2, 5 días la gente podría empezar a darse cuenta, como me vienen a la mente algunos conocidos que de repente dejan 2 semanas de tomar y están de muy mal humor, ¿no? Y que en algunos encuentros yo les decía,
date cuenta de cómo te estás, cómo estás irritable. Y sé que no quieres pensar que es el alcohol, pero tu irritabilidad tiene algo que ver con esta supresión de algo que le das a tu cuerpo para sentirte bien, aunque sea en pequeñas dosis. ¿Cuál sería el tiempo que, no sé si haya, ¿no? O sea, hablaste de 2 días, pero bueno, lo único que quiero es como darle, ya nos llevamos aquí los consejos de, me encantó eso de 1 hora, cada un trago por hora. Falta decir cuánto es un trago, Denise. Venga. Un trago, para que nuestro público entienda, es, si hablamos de cerveza, es una cerveza de 350 mililitros. Si hablamos de vino, es una copa de 140 mililitros. Y si hablamos de destilados como el tequila, es una onza, que son los caballitos de 40 mililitros. Eso es una copa para que podamos medirla efectivamente. En muchos bares, en muchas partes donde se sirven tragos comercialmente, colocan 1,5 onzas. Entonces, cuando una tú onza vas es como 25... son 40 mililitros. Imagínate un caballito chiquito, ¿no? Fui bartender, entonces si tú vas a un bar, te van a dar una bebida con 1,5 onzas. ¿Sí? Entonces, desde ahí, yo siempre digo, esto es matemático, hay que contar para que te la pases bien, no tengas problemas, no te metas en estos líos emocionales, legales, familiares, etc. Totalmente. Entonces podríamos decir que si la gente lo intenta por 5, 10 días, estos retos son de 1 mes y de 21 días, ¿no? Y eso ya nos daría, o sea, ¿cuánto tiempo nos daría como una idea de cómo nos vamos a sentir sin el alcohol en nuestro cuerpo? Mira, depende, ¿no? Porque si tú estás habituado así a tomarte 2 o 3 cervezas al día y que decimos, eso no te va a llevar a problemas sociales y legales, pero metabólicamente y cerebralmente ya tu cerebro se empieza a acostumbrar y lo suspendes, pues si vas a sufrir como un rebote inicial de cierta ansiedad, ciertos problemas de insomnio, ¿no? Es un rebote inicial ante esas cantidades, pero si tú bebes esas cantidades como cotidianamente o muy regularmente y dejas 15 días, vas a notar los cambios, quizá en dormir mejor, comer mejor, tener menos ansiedad. Si pasa más tiempo, pues estos cambios se van, amplificando, te sientes súper bien y pues eso sería en una persona así. Si yo soy una persona que bebo 1 o 2 cervezas a la semana, quizá no lo note tanto, ¿no? Claro, el cambio no va a ser tanto. Depende de qué tanto bebas en tu nivel basal. Y que, pues yo siempre, para poner un parámetro y no decir que yo lo inventé, pongo este parámetro de la OMS que refiere como consumo máximo, Entonces todo debe de ser mucho más hacia abajo y pasar muchos días sin beber a lo largo de la semana o el mes. Es otra forma de cuantificar esto. ¿Cuántos días no has bebido al mes? Pues esos son los saludables, esos son los que te van a ayudar a evitar cánceres, presión alta, gastritis, no se diga todo ese tipo de temas así como... Sí, la microbiota queda... Pues sí, la microbiota, pues sabemos, son estos microbios, estas bacterias normales que tenemos en el intestino. Pues el alcohol es un antiséptico, recuerden, también tiene esa función. Pues barre con esa flora y muchas personas tienen pues síntomas gástricos, diarreas, gastritis, colitis, derivadas del alcohol. Y que además, en otro episodio lo veremos, pero la microbiota está muy ligada también a la salud emocional. Absolutamente. Entonces, pues bajan tus niveles de dopamina y de serotonina, tu microbiota está deshecha, te sientes débil, estás deshidratado. Bueno, pues me lleva a la siguiente pregunta, la cruda. Sí. Sé que es multifactorial y sé que es una de las preguntas más hechas. ¿Cómo puedo aminorar estos síntomas? Sé que eres un experto y que no viniste a decirnos esto, pero... trucos para la cruda, ¿no? Está mal eso, perdón, doctor, no. Pero ¿cómo puedo sentirme menos mal? O sea, ¿qué sucede en mi cuerpo? ¿Cómo colapsan todos estos sistemas? ¿Y qué podría hacer para sentirme no tan mal? No tomar, obviamente, sé que nos vas a decir esto. Pues, eso es lo más obvio, claro, ¿no? Entonces, esta cruda, que vamos a ponerle un término médico, síntomas y abstinencia, puede ser leve o puede ser muy grave, ¿no? Entonces los síntomas leves, que es lo que llamamos resaca cruda habitualmente, tienen que ver sobre todo con un factor muy interesante del alcohol que te deshidrata, te chupa tus líquidos, entonces terminas deshidratado.
una deshidratación a ese nivel pues tiene también ciertos efectos a nivel cerebral que nos produce entonces dolor de cabeza, nos produce a veces ansiedad y nos produce sobre todo mucha sed, problemas como náuseas. Entonces el primer paso, digo, en una cruda leve, digo, lo que llamaríamos un síndrome de abstinencia leve, pues sería hidratarte bien, ¿no? Primer paso, absolutamente ese nivel. En síndromes más graves que normalmente se dan cuando hay un consumo más crónico de alcohol, no tanto agudo. O sea, yo por ejemplo, te podría decir, alguien que va a una fiesta el fin de semana y se pone la guarapeta de su vida, lo que va a sufrir al día siguiente va a ser sobre todo la deshidratación y a nivel neuronal, tú lo mencionabas, cierto grado de inflamación por las células gliales. Las células gliales son como las que le dan como estructura a las neuronas, también son sensibles al alcohol, entonces se llenan de alcohol, empiezan a producir radicales libres, son mecanismos proinflamatorios, le llamamos, y pues eso se traduce en dolor, ¿no? Entonces, ese nivel, pues quizá un analgésico sería la otra estrategia, ¿no? Claro. Para eso. Pero ya en personas que tienen problemas más crónicos con el alcohol, de beber en buenas cantidades, como te decía, oye, alguien que bebe 5 tragos al día y bebe un mes así, si deja de beber, esta persona va a sentir más ansiedad, va a sentir sudoración, va a sentir insomnio, y pues en esas ocasiones los clínicos, como yo, a veces vemos personas en ese estado, podemos indicar algunos medicamentos que no los vamos a mencionar ahora. No, por favor. Ciertos medicamentos que ayudan a bajar la ansiedad, son muy sintomáticos en pocas palabras, ¿no? Bajar la ansiedad, hidratarte, muchas veces si tu consumo ha sido crónico, pues agregar un poco de vitaminas, tampoco voy a decir cuáles para que la gente no salga a comprarlas. Poniendo ahorita cosas. Y ya en casos muy graves, cuando hay personas, te voy a decir, yo he conocido hombres, mujeres que beben una botella de 750 mililitros diario por meses, ¿no? Ellos, si dejaran de golpe de beber, el cerebro tiene una reacción inmediata en sentido contrario, o sea, se quita la inhibición, entonces se sobreexcita el cerebro. Y entonces vienen convulsiones, alucinaciones, el delirium tremens, que ya es una condición donde el cuerpo ya está muy mal, y pues son tratamientos ya en hospital, ¿no? Claro, entonces, el acompañamiento debe de ser... Claro, aquí hablábamos de aquellos que no están en ese 6%, leve, ¿no? Una resaca, ¿no? Leve. Doctor, ¿qué alcohol o tipo de alcohol sería menos dañino si es que existe para el cuerpo? Podemos hablar de los fermentados o de los destilados o de los grados. Mira, es bueno, Denise, me da un poco, me río porque sí, justo hay personas que dicen, no, ya cambié del whisky al vino, del vino a la cerveza, etcétera, como una manera de tratar de controlar su manera de beber. En realidad, médicamente no nos importa tanto el tipo de alcohol, es la molécula que está ahí flotando, nadando en la cerveza o en el vino. Es la misma molécula la que tiene el mezcal, que la que tiene el champán, que la que tiene farmacológicamente hablando. Quería llegar ahí. Entonces nosotros más bien nos interesa la concentración. Un trago de estos que yo te mencionaba tiene 13 gramos de alcohol. Ese es el equivalente en gramos. Una cerveza de 350 mililitros tiene 13 gramos de alcohol. Todo lo demás puede tener interés médico, o sea, todo lo que rodea esos gramos de alcohol, porque son carbohidratos, porque a veces contienen, por ejemplo, los vinos tienen taninos y otras sustancias que pueden alterar el funcionamiento cardiovascular, etcétera, ¿no? Entonces, obvio que también hablemos de alcoholes adulterados, que ya es otra historia, y ya tienen otros componentes mucho más agresivos. O sea, tómate el que te guste, pero con control. Con medida. Ana Lucía, que es una extraordinaria nutrióloga, siempre dice que en la dosis está el veneno. Exactamente. Y me parece que... Ese es el axioma tal cual. ¿Verdad? El axioma. Doctor, hablaste de carbohidratos. Hace ratito dijiste que las personas que cortaban su consumo podían llegar a perder peso. Claro. Lo que nos enfocamos en este podcast en nunca ser pesocentristas.
hay muchísimas preguntas y cuando la tribu, que así le llamamos a los fitters, sabía que te íbamos a entrevistar, no pudieron evitar preguntarme, porque a los que entrenamos y trabajamos por esta masa muscular y la cuidamos como oro, sabemos que el alcohol puede llegar a afectar, no puede llegar, afecta esta síntesis, ¿no? Que nos ayuda a mantener la masa o crecerla. Y de repente yo, para asustar en el buen sentido a mis clientes, les digo, es que si entrenaste durísimo ese día, pero tomas esa noche, olvídate de tus ganancias musculares, se perdió todo. Claro. Pero me encantaría que nos explicaras este último punto. ¿Cómo afecta en nuestro aumento de grasa, pérdida de músculo e incluso aumento de peso el alcohol? ¿Y por qué? Claro, esto pasa sobre todo con las bebidas fermentadas que contienen una gran cantidad de carbohidratos. Pues son moléculas. Pero la cerveza. La cerveza, el vino, el pulque. Me encanta el pulque. Los destilados tienen, al ser menos cantidad, tienen menos carbohidratos. No es que no tengan, pero tienen mucho menos, ¿no? En estas comparaciones entre un caballito a una cerveza, estos carbohidratos que no tienen vitaminas, no tienen proteínas ni tienen otro componente nutricional adecuado, cuando consumimos carbohidratos en exceso, pudiera ser comer papitas o comer pastelitos o galletitas, pues estos carbohidratos, tú lo sabes, se transforman en el cuerpo, pues se transforman en glucosa, se transforman posteriormente en triglicéridos, y estos triglicéridos pues contribuyen a la participación de los demás líquidos en enfermedades a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ateroesclerosis. Entonces, el alcohol también, el exceso de alcohol, volvemos a estos niveles más allá de los que se recomiendan, de acuerdo a la OMS, pues te puede llevar a la larga a ateroesclerosis, es decir, acumulación de triglicéridos y de lípidos en las arterias. Muchas personas también, pues obvio, esto se va acumulando, se transforma, este exceso de triglicéridos se transforma finalmente en la grasa corporal, y esa grasa corporal pues es la que va aumentando en muchas personas que tienen problemas de consumo crónico de alcohol, sobre todo en fermentados, insisto que los destilados tienen otra ventaja, y para muchas personas que quizá no tengan todavía la dependencia al alcohol, pero están consumiendo grandes cantidades de alcohol, uno de los principales beneficios al dejar de beber o cuando bajan su consumo de alcohol es, oye, me siento muy bien porque ya bajé de peso, y es muy fácil, es como si bebieras, oye, antes me tomaba 5 refrescos con azúcar. Porque esa es otra, ¿no? O sea, es azúcar, mucha gente además mira, en pocas palabras es azúcar. O sea, olvidémonos del término carbohidratos, en pocas palabras es azúcar. Hemos escuchado, y esto probablemente no tenga ningún fundamento, pero se dice mucho que tienes ocupado a tu hígado y a tu sistema digestivo y a tu cuerpo en general. Y que entonces cuando tomas alcohol no procesas de igual forma los alimentos, ¿no? Y que podría haber entonces una acumulación, además de todo esto que estás comentando, más fácil de grasa. O sea, porque como que el cuerpo está procesando otras cosas, deshaciéndose de esa toxina, porque eso entiendo que es lo que es. Y entonces como que los alimentos, espérate tantito, aquí los vamos a dejar un rato. Sí. ¿Hay algo de esto? Pues mira, hay algo de eso. Como dices, el hígado es un filtro, es un órgano metabólico que está eliminando todo lo que ingerimos, todos los desechos. Entonces, cuando llega el alcohol y ocupa esos procesos metabólicos, entonces se acumula ácido úrico, se acumulan grasas, se acumulan medicamentos en algunas ocasiones que tienen a veces ese mismo sustrato biológico en el hígado, y pues lleva a justo diversos problemas de salud. Entonces te decía, es como una bola de billar, ¿no? Que le pego aquí y entonces empieza a pegarle a todo lo demás, ¿no? Y el hígado es muy sensible al alcohol, o sea, solamente podemos, recuerda, un trago por hora y 2 al día, Cuando el hígado recibe más de 2 tragos al día,
entonces mete otros mecanismos metabólicos más costosos que implican mayor oxidación, mayor liberación de radicales libres, y ese exceso, más allá de esas dos que produce que el hígado tenga que utilizar esos otros recursos, es lo que te va llevando a un mal funcionamiento hepático que en algunas personas puede llegar a la cirrosis, que quiere decir que tu hígado ya se arruinó, ¿no? Y me encanta que hemos tocado desde aquellas personas que pues tristemente pertenecen a esta población del 6% que son dependientes al alcohol, pero cuando vemos el espectro de lo peor que podría pasar, podemos entender que si bien nuestro consumo es más moderado y no dependemos, de cualquier manera estos efectos no a ese nivel podrían estar pasando en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces el hígado y bueno, pues al final para eso tenemos este cuerpecito que es propio y de cada quien. Cada quien podrá tener la libertad de hacer con él lo que quiera, siempre y cuando no afecte a terceros, obviamente. Pero la intención es dar aquí la información de que muchas veces hacemos cosas automatizados porque la sociedad nos llevó, nos presionó y no nos cuestionamos qué está sucediendo en mi cuerpo, cómo podría disfrutar más esta vida si le bajara o eligiera o tal, o incluso cosas tan sencillas y banales que no es para esto este podcast, pero ¿cómo puedo mejorar mis síntomas en la cruda o hasta qué comer después, ¿no? Porque estamos hablando, y ya con esto terminamos, de la cruda, pero muchas veces tenemos al hígado ocupado, voy a usar esa palabra que no es correcta, pero y a todos nuestros sistemas colapsados y decidimos meterle más estrés al cuerpo, mucha grasa, ¿no? Mucha picante, mucho cuando pues en otros lugares por ahí hay algunas recetas de come espárragos que te van a ayudar, no es que nos vaya a ayudar a eso, pero sí hasta para tomar esas decisiones, decir, bueno, no necesariamente tendría que comer la comida más grasosa y saturada en la cruda, aunque claro. Tu cuerpo te está pidiendo algo calientito y picoso para olvidarte de todo. Sí, pero porque nos trae satisfacción, ¿no? En algún momento viví en Australia varios años y mis amigos australianos tomaban sandía después de tomar, comían sandía y decían que porque pues, tenía mucha hidratación y electrolitos y de alguna manera azúcar que les ayudaba. Y ahora que estudio esto, algo habrá de lógica, pero en México decimos, no, ¿cómo crees? O sea, la sandía se pudre, y tantas ideas que tenemos que a lo mejor ya después de que tomamos van en contra, ¿no? De esto. En fin, esto desde el punto más coloquial y nada científico, mi querido doctor. Y ahora sí, doctor, en nuestra sección que le llamamos de la cama a los tenis, ese caminito que parece corto, pero a veces nos puede tardar años o en nuestra cabeza puede resultar muy complicado. Danos un tip. Si soy esta persona que quisiera bajarle a mi consumo de alcohol, ¿cómo puedo empezar? Ok, pues mira, una es siguiendo los consejos de la Organización Mundial de la Salud, bebiendo máximo un trago por hora, eso es muy importante. En condiciones cotidianas de nuestra vida, pues 2 tragos máximos al día. Y si tienes una situación social, alguna reunión donde va a haber más alcohol, para evitar la intoxicación, no beber más de 4, sería el número máximo en hombres, no más de 3 en mujeres, ¿no? Eso te va a ayudar a disfrutarlo y pasarlo bien. Y nada más señalando, Denise, que cuando tú bebes más de esas cantidades, no tomar un coche, una bicicleta, no hacerte cargo del volante. Si tomas, no manejes. Así eso, es. O sea, nada, ni scooter a los que van aquí, nada, por favor. Gracias, doctor, por compartir con nosotros tu sabiduría, tu tiempo, tus conocimientos. ¿Dónde te podemos encontrar? Mis redes sociales, básicamente en Twitter, es @HugoGZZZ. Ok, ya saben, un experto, síganlo, tiene una cantidad de información que les va a encantar y que además es muy útil. Gracias por hacer esto, porque creo que sumas muchísimo a la sociedad y sé que has ayudado a muchísimas personas. Muchas gracias. Gracias, Denise. Muy buen día. Bye. Si tú o alguien que conoces necesita ayuda, llama al Centro de Atención Ciudadano en México a la Línea de la Vida. Y si estás en otro lugar, busca apoyo. Si la información que escuchaste te pareció útil y quieres que siga estudiando y resumiéndote cosas para que puedas tener más autoconocimiento, no olvides suscribirte, darme like y seguirme en la plataforma que estés escuchando esto.